Capítulo 261. General, hemos verificado las reservas de oro del Banco de Inglaterra. Estimamos que hay aproximadamente 130 toneladas. ¿130 toneladas? No sé si es mucho o poco. El general Martínez era experto en guerra y estrategia militar, pero en economía era un completo desconocedor. Sabía que 130 toneladas parecían bastante, pero no podía determinar si esa cantidad era adecuada para las reservas del Banco de Inglaterra. Es algo menos de lo que había proyectado el Ministerio de Finanzas Imperial. Parece que los británicos emitieron en exceso tanto bonos como moneda debido a la urgencia. ¿Emitido en exceso, eh? Bueno, si falta oro, tendremos que aceptar otros pagos. Unos días después, un emisario del gobierno británico llegó, tal y como Martínez había anticipado. El gobierno británico no tenía intención de seguir luchando. Establecieron su sede en Manchester y enviaron inmediatamente un emisario a Londres para negociar. ¿El príncipe Alberto ha venido personalmente? Sí, parece que enviaron a un miembro de la familia real para mantener una posición neutral. El general Martínez, ahora gobernador de Londres, sonrió con un toque de cansancio y desdén. Solo buscan pasar la responsabilidad a otro. No me importa quién venga. Cualquiera que sea, les haré pagar bien por salvar Londres de ser devorada por las llamas. Los incendios provocados en Londres, exacerbados por la falta de personal de bomberos debido al reclutamiento forzado, se habían extendido rápidamente. Ante la amenaza de un desastre similar al gran incendio de Londres del siglo XVII, el general Martínez había tenido que pasar noches en vela dirigiendo a sus tropas para controlar las llamas y salvar la ciudad. Martínez tenía claro que haría valer el costo de salvar Londres. A las afueras de la ciudad, el general Martínez y el príncipe Alberto finalmente se encontraron. General Martínez, hoy me presento ante usted en nombre de Su Majestad la Reina Victoria y del pueblo británico. Este conflicto, que ha devastado a ambos bandos, nos ha impuesto un costo terrible. Con el fin de detener el derramamiento de sangre y la destrucción, propongo que iniciemos discusiones para poner fin a esta guerra y cesar las hostilidades. Somos conscientes de la gravedad de nuestra situación y estamos preparados para negociar con sinceridad. Espero que podamos encontrar un camino hacia la paz, que respete el honor de nuestras naciones y traiga paz a nuestros pueblos. ¿Podría transmitir este mensaje a Su Majestad el Emperador y considerar una tregua mientras buscamos condiciones para una paz duradera? Aunque el príncipe Alberto adoptó un tono humilde desde el principio, la respuesta del general Martínez fue fría. ¿Eso significa que desean rendirse? El príncipe Alberto guardó silencio por un momento, suspiró profundamente y respondió. General, estamos enfrentando la realidad. Reconocemos que la situación no nos favorece. Sí, estamos aquí para ofrecer una rendición. Pero no es una rendición simple, sino una rendición condicional que podría beneficiar a ambas partes. No deseamos más derramamiento de sangre innecesario. Al mismo tiempo, creemos que la completa destrucción de Inglaterra no beneficiaría al Imperio mexicano. Nos gustaría discutir el papel que Inglaterra podría desempeñar en el nuevo orden mundial. Bien. Escucharé esas condiciones, pero concederé una tregua temporal. Sin embargo, si el gobierno británico realiza actividades para continuar la guerra, como el reclutamiento, la tregua se considerará inmediatamente finalizada. El general Martínez decidió delegar el tema diplomático a los expertos. No tenía paciencia para el lenguaje diplomático indirecto y extenso que empleaba el príncipe Alberto. No obstante, lanzó una advertencia final para evitar demoras innecesarias. No es conveniente alargar demasiado esto. Cuanto más tiempo permanezca nuestro ejército imperial en Inglaterra, peor será para todos. El ejército mexicano no tenía ni la capacidad ni la intención de mantener a los 2,4 millones de habitantes de Londres. Se permitiría la reactivación de la actividad económica, pero el mercado debía priorizar el suministro de alimentos para el ejército mexicano. Con un contingente de 400.000 soldados consumiendo diariamente, los precios de los alimentos inevitablemente se dispararían. Así como en un juicio la parte vencedora carga al perdedor con los costos legales, el ejército mexicano planeaba cargar los costos de la guerra a Inglaterra, lo que haría que las indemnizaciones aumentaran drásticamente con el tiempo. Entendido. Aunque un simple general del Imperio mexicano estaba hablando con el marido de la reina en un tono casi amenazante, nadie se atrevió a reprochárselo. Todos sabían que, si cambiaba de opinión, la guerra podría continuar.
Así comenzaron oficialmente las negociaciones. No era solo una negociación entre Inglaterra y México, sino una negociación global entre México, Prusia, Rusia y sus aliados, y por otro lado, Inglaterra, Francia, Austria, Estados Unidos y sus respectivos aliados. México levantó el bloqueo y reunió a diplomáticos de todo el mundo en Londres. Los representantes de las naciones derrotadas no podían evitar sentirse humillados. Mientras el imponente ejército mexicano patrullaba Londres para mantener el orden, los delitos casi desaparecieron en un instante. Aquellos que aún intentaban delinquir recibían castigos severos en juicios sumarios llevados a cabo por los oficiales militares mexicanos. Es escalofriante. Seguramente lo hacen para que veamos. El hecho de que las negociaciones se llevaran a cabo en Londres en lugar de un territorio neutral era significativo. Pero ninguna nación se atrevía a desafiar la voluntad del Imperio mexicano. Incluso el Imperio austríaco y Estados Unidos, que no habían sufrido tanto en la guerra, estaban limitados. Con Inglaterra y Francia bajo ocupación, no tenían más opciones. Las negociaciones fueron largas y complejas. Los vencedores y los vencidos establecieron comités para definir los términos, y durante las sesiones se formaron comités específicos sobre temas como territorio, indemnizaciones y fuerzas militares. Se celebraron reuniones informales entre países para discutir detalles adicionales. Las compensaciones para los países sudamericanos se resolvieron con relativa facilidad. Los acuerdos ya se habían establecido de antemano, y los estados derrotados en Sudamérica, junto con el Imperio Otomano y otros aliados, no tenían el poder suficiente para rechazar lo decidido. El verdadero problema era la negociación entre las grandes potencias: México, Prusia, Rusia, Inglaterra, Francia, Austria y Estados Unidos. México, como líder de la alianza, moderó las demandas de Prusia y Rusia. El lado alemán ha pedido la unificación de Alemania y el territorio de Alsacia-Lorena en Francia, según lo acordado. Ajá, con una victoria tan sencilla, ¿no sería posible considerar a Austria? Al menos podríamos reclamar los territorios habitados por alemanes. Ante ese comentario, el ministro de México, Melchor Ocampo, y el conde Karl Nesselrode de Rusia se pusieron serios. Austria nunca lo aceptaría. Lucharía sola, si es necesario. Con las tropas que ya tiene preparadas, no sería tan fácil vencerla como a Inglaterra o a Francia, y la guerra se alargaría. El Imperio mexicano no desea eso. Nosotros en Rusia opinamos lo mismo. Si llegamos a una guerra de trincheras bien organizada, podría haber cientos de miles, si no millones, de bajas, y eso haría inútil el esfuerzo por minimizarlas hasta ahora. A diferencia de Inglaterra o Francia, que no contaban con un ejército completamente preparado, el Imperio austríaco había mantenido un ejército de cerca de 400.000 soldados desde la época de la Guerra de Crimea. A estas alturas, seguramente habrían oído hablar de las granadas y los blindados. Claro, si México, Prusia y Rusia atacaban al mismo tiempo, el Imperio austríaco no podría resistir por mucho, pero ni México ni Rusia estaban dispuestos a sacrificar más tropas solo para que Prusia obtuviera beneficios territoriales. Además, el conde Nesselrode de Rusia se oponía completamente a que Prusia obtuviera territorio austríaco. El ministro prusiano Otto Theodor von Manteuffel captó rápidamente el mensaje. Si esa es la opinión de nuestros aliados, continuaremos con el plan original. Prusia, que esperaba menos adquisiciones territoriales, había pactado una compensación monetaria considerable de Francia, y estaba satisfecha con la unificación de Alemania y la obtención de Alsacia-Lorena. Todo estaba yendo según lo planeado. La guerra había durado menos de 4 meses y había implicado bajas relativamente bajas, por lo que no tenía un motivo sólido para exigir más. La situación de Rusia era incluso más complicada. Tal como Rusia había controlado el crecimiento de Prusia, Prusia también temía la expansión rusa. Aunque Austria había contenido a las fuerzas austríacas, lo cual benefició a Rusia, la intervención de México y Prusia salvó a Rusia de una guerra en la que estaba en clara desventaja. Además, Rusia no había participado en combates directos después de la alianza, por lo que tampoco estaba en posición de exigir mucho. Gracias a la vigilancia entre los países victoriosos, los términos para las naciones vencidas no resultaron excesivamente severos. De todos los países aliados, solo el Imperio mexicano, con su aplastante poderío naval y terrestre, gozaba de libertad total para imponer sus condiciones. Mientras los países vencedores ajustaban sus posturas rápidamente, las discusiones en el bando perdedor comenzaron con gritos y recriminaciones.
Si lo pensamos bien, todo comenzó por culpa de Inglaterra. Es justo que, como líder de la alianza, asuma la responsabilidad, ¿no creen? El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Walewski, fue el primero en hablar. Al saber que la ira de México estaba dirigida principalmente a Inglaterra, Francia intentaba escabullirse culpándola de todo. Sin embargo, Inglaterra no se quedó callada. Nos presionaron a iniciar esta guerra con préstamos mientras atacaban la Liga. Si yo fuera usted, sentiría tanta vergüenza de haber perdido París en solo un mes que cambiaría mi nombre, aunque fuera por respeto a su tío. El conde de Clarendon, ministro de Exteriores británico, lanzó una crítica mordaz. ¿Y ustedes qué? Por los cálculos, habrían perdido su capital incluso antes que nosotros si el ataque hubiera comenzado allí. Dado que ambos habían fracasado de forma similar, competir por quién lo hizo peor solo los perjudicaba mutuamente. Al ver que el ministro británico y el francés callaban, se produjo un breve silencio. No tiene sentido que nos culpemos entre nosotros, ¿verdad? México insiste en un tratado multilateral, así que será necesario ceder en algunos puntos. El ministro de Exteriores de Austria, Karl Ferdinand von Boll, intentaba apaciguar la situación. Sin embargo, Walewski, el ministro francés, se irritó visiblemente. Desde el punto de vista de Francia, era inevitable culpar a Austria por no atacar ni el sur ni el este de Prusia. Aunque había rumores de que Rusia controlaba a Austria, eso no explicaba por qué Austria tampoco había luchado contra las fuerzas rusas. En un arranque poco diplomático, la cara de Walewski se puso roja, pero contuvo su reacción. Sabía que, en la situación actual, ganarse otro enemigo no ayudaría a Francia. El Imperio mexicano insistía en un tratado multilateral, en lugar de acuerdos individuales entre cada país, ya que esto le permitiría supervisar los términos y ejercer influencia sobre todas las partes. Tras las reuniones preliminares de cada grupo, comenzó la sesión oficial. México, como país anfitrión, fue el primero en presentar sus demandas. Al escucharlas, el conde de Clarendon, el representante británico, se quedó pálido, y su mano temblaba mientras sostenía su pluma. Capítulo 262. Eso es absolutamente inaceptable. El conde de Clarendon exclamó con urgencia. ¿Absolutamente inaceptable? Eso implica que hay nuevas condiciones además de las dos que discutimos anteriormente. Empiezo a dudar de que Inglaterra realmente quiera la paz. ¿Pretenden continuar con la guerra? Inglaterra, al ofrecer su rendición condicional, había solicitado dos cosas. Primero, mantener la soberanía sobre el territorio inglés. Segundo, preservar la monarquía y el sistema parlamentario británico. Eran condiciones que el gobierno mexicano había anticipado. Ambas condiciones constituían la esencia de Inglaterra como nación. La reina misma había declarado que, de no asegurarse estos puntos, lucharían hasta el final, lo que podría provocar millones de muertes. Por supuesto, la mayoría de esas muertes serían inglesas, no mexicanas, pero México no tenía interés en prolongar la guerra. Había muchas formas de debilitar a Inglaterra hasta dejarla incapaz de desafiarles de nuevo sin necesidad de tal derramamiento de sangre. No, no es nuestra intención continuar con la guerra, ni proponer condiciones adicionales. Sin embargo, Inglaterra no puede cumplir con esta demanda. ¿No pueden cumplir? Inglaterra tiene plena capacidad para cumplir. Lo que solicitamos está claramente especificado. En caso de que las reservas de oro sean insuficientes, se puede saldar con otros activos. La primera demanda de México estaba redactada de la siguiente forma. Artículo 1. Obligación de convertibilidad en oro. 1.1. Inglaterra convertirá en oro todo el dinero en libras esterlinas y bonos británicos en posesión del Imperio mexicano y sus aliados, de aquí en adelante, las potencias victoriosas. Esta obligación de convertibilidad en oro se impone como parte de las reparaciones de guerra. 1.2. La conversión de libras a oro se realizará a una tasa fija de 3 libras, 17 chelines y 10,5 peniques por onza, según lo estipulado en el acta de la Carta del Banco de Inglaterra de 1844. 1.3. En caso de que las reservas de oro de Inglaterra sean insuficientes para completar la conversión, el saldo restante se pagará con activos tangibles e intangibles de Inglaterra. Las potencias victoriosas especificarán los activos a utilizar para el pago, y Inglaterra deberá proporcionar los activos designados conforme a esta obligación. 1.4.
El valor de los activos será evaluado por tasadores de las potencias victoriosas, y el proceso de reembolso se llevará a cabo bajo las instrucciones del Imperio Mexicano. Era una cláusula de reparación de guerra sin precedentes. Con todo respeto, esta cláusula no es algo que yo pueda decidir en este momento. Necesitamos tiempo. El conde de Clarendon había venido con la intención de ceder en muchos aspectos, pero esta demanda era demasiado peligrosa como para aceptarla sin más. Podemos conceder tiempo, pero espero que el Imperio Mexicano reciba el crédito por haber tratado este tema de manera caballerosa. Solo estamos ejerciendo nuestro derecho legal sobre las libras y los bonos en nuestra posesión. Exactamente. Y estamos solicitando la misma tasa de conversión que Inglaterra estableció en su propia Acta del Banco de Inglaterra de 1844. Inglaterra debería entender el significado de que hayamos designado esta cláusula como la primera. El ministro Ocampo advirtió suavemente, y el ministro Manteufel de Prusia intervino. Al ser un tratado multilateral, muchas más demandas seguirían, y que esta fuera la primera dejaba claro que México consideraba este asunto más importante que territorios, colonias o indemnizaciones de guerra. Entiendo. La reunión del primer día parecía haber concluido, pero la segunda cláusula fue igualmente problemática. México también solicitó el mismo tipo de conversión en oro y plata para los francos y bonos franceses, aprovechando que Francia tenía un sistema bimetálico. Con la caída de París, la derrota naval y la toma de Londres, la derrota de Francia en la guerra era inevitable, lo que había provocado una caída histórica del franco. Los inversores, observando París bajo ocupación prusiana, vendieron en masa, y Prusia mantuvo la bolsa de París abierta para facilitar las ventas. Incluso el ministro francés, Walewski, que había mirado desde la distancia la situación de Inglaterra, ahora mostraba un rostro sombrío y pidió tiempo para deliberar. Así concluyó el primer día de negociaciones. En la Torre de Londres, donde se alojaba la delegación británica, resonaron voces llenas de rabia. Estos malditos mexicanos, es como si quisieran arrebatarnos absolutamente todo de Inglaterra. ¿Esperan que aceptemos esto? El vizconde Palmerston, cuya cabeza seguía herida por la piedra que le arrojaron en Londres, expresó su frustración. Aunque acompañaba a la delegación como representante del gobierno, había alegado dolor de cabeza para evitar la humillación de asistir a las reuniones. Y al príncipe Alberto aquí presente lo alojan en esta ruinosa torre. Claramente no tienen intención de negociar en serio. La Torre de Londres había sido utilizada como fortaleza real, palacio, prisión, arsenal y tesorería. Alojar a la delegación británica allí era un símbolo de su derrota. En contraste, las potencias victoriosas utilizaban el Palacio de Buckingham como sede de las reuniones. No importa eso ahora. Lo importante es esta cláusula. No se trata solo de activos tangibles, sino también de activos intangibles. Esto significa que cualquier cosa en Inglaterra podría estar en juego. El príncipe Alberto habló con desánimo. Así es. No hay límites claros, y no tenemos idea de hasta dónde podrían llegar con sus demandas. Era evidente que México pretendía apoderarse de las reservas de oro del Banco de Inglaterra, pero la lista de activos potenciales era interminable. Tesoros y joyas, obras de arte, patrimonio cultural, propiedades, compañías, fábricas, tecnología industrial, patentes, instituciones financieras, barcos de guerra, incluso el Palacio de Buckingham, donde se celebraba la reunión, podría ser parte de los activos exigidos. Ah, ¿cómo hemos llegado a esto? El príncipe Alberto parecía haber perdido toda esperanza, agotado por una realidad desesperada y sin salida. Suspiró profundamente y añadió. ¿Qué otra opción tenemos? Si rechazamos la primera cláusula, es como decir que queremos seguir luchando, y al final perderemos todo de todas maneras. Londres estaba bajo control del Imperio Mexicano. La mayoría de los bienes de valor de Inglaterra estaban en Londres, y México podía apropiarse de ellos sin la necesidad de esta complicada cláusula. Esta cláusula parecía bastante despiadada, pero, tal como ellos mismos lo expresaban, era también una demanda caballerosa. Era común entre las potencias vencedoras saquear lo que quisieran y, además, imponer severas reparaciones de guerra tras la victoria. Inglaterra también había invadido otros países y saqueado su patrimonio cultural y tesoros sin reparos, para luego imponerles pesadas indemnizaciones. Sin embargo, este punto, a toda costa, debemos cambiarlo. El vizconde Palmerston señaló la última parte del documento. 1.4.
El valor de los activos será evaluado por tasadores de las potencias victoriosas, y el proceso de reembolso se llevará a cabo bajo las instrucciones del Imperio mexicano. Si dejamos que ellos establezcan el valor como quieran, está claro que se llevarán todo a precios irrisorios. Debemos exigir que nuestro equipo también participe en la tasación. Es cierto. Tienes razón en eso. El príncipe Alberto también estuvo de acuerdo. Inglaterra no tenía más remedio que aceptar esta dura exigencia. Lo mismo sucedía con Francia. Ellos también habían visto caer su capital. Aunque el ejército prusiano había mantenido una conducta caballerosa hasta ahora, no había garantía de que esto continuara si la guerra proseguía. El ministro Ocampo de México aceptó hacer una pequeña concesión en el apartado 1.4, algo que parecía haber planeado desde el principio. Así, los activos británicos y franceses serían vendidos a un precio relativamente justo. Hablemos ahora del tema de los territorios y colonias. Cuando el ministro Ocampo hizo este anuncio, todos se pusieron en alerta. La cuestión territorial era, por lo general, el tema más delicado en los tratados de paz. Aunque a Inglaterra se le había permitido conservar su soberanía sobre su territorio principal, su extensa red colonial no quedaba exenta. Básicamente, la política es que todos los territorios y colonias de ultramar de las naciones derrotadas deben independizarse o cederse. Esto incluye también Irlanda. Todas las miradas se volvieron hacia el conde de Clarendon. Mientras que otras naciones tenían pocas colonias o territorios de ultramar, esta demanda estaba claramente dirigida a Inglaterra. El rostro del conde mostró un instante de sorpresa, pero pronto recuperó la compostura. Aunque lo había anticipado, el peso del momento no dejaba de ser abrumador. ¿Qué les parece realizar votaciones en cada una de las colonias sobre la independencia? Muchas de estas ya están profundamente integradas con Inglaterra, y sin el vínculo con la metrópoli, no podrían sobrevivir por sí solas. En particular, el norte de Irlanda tiene una fuerte presencia protestante y un firme deseo de permanecer en el Reino Unido. Una independencia forzada iría en contra de su voluntad. Inglaterra había ideado una estrategia para, al menos, intentar mantener dos de sus territorios más importantes, India e Irlanda, y conservar el norte de Irlanda y Bengala, donde creía tener suficiente apoyo local como para ganar un plebiscito. Rechazado. El ministro Ocampo fue rotundo. El Imperio mexicano no tenía intención de permitir a Inglaterra retener ningún territorio fuera de la isla principal. Consideraban que ya era suficiente clemencia permitir que el país y su monarquía permanecieran intactos. Los territorios estratégicos de Inglaterra, como Oregón, Gibraltar y Malta, serían cedidos a México, mientras que las otras colonias obtendrían la independencia. El conde de Clarendon, como si ya lo hubiera anticipado, guardó silencio. Francia, en una situación similar, también tendría que devolver sus colonias, incluyendo la recientemente conquistada Madagascar. Francia cedió sus territorios de ultramar sin mayor resistencia. Ahora pasemos a discutir los territorios continentales. Primero, sobre la región de Alsacia-Lorena en Francia. Alsacia-Lorena será cedida al Imperio Alemán. ¿Imperio Alemán? ¿Qué significa esto? El ministro austríaco von Woll expresó su desconcierto al leer el documento de demandas. Mis disculpas por no haberlo anunciado antes. A partir de esta victoria, el Reino de Prusia proclamará el Imperio Alemán, Deutsches Kaiserreich. Esto cuenta con el respaldo de todos los Estados miembros de la Confederación Alemana, excluyendo al Imperio Austríaco. El tono del ministro Manteufel de Prusia era tranquilo, como si estuviera concediendo una muestra de magnanimidad propia de un vencedor, pero su voz reflejaba autoridad y orgullo. Prusia había logrado finalmente la unificación alemana. Para Austria, que aspiraba a liderar la unificación, era una catástrofe, pero ya no podía oponerse a esta fuerza imparable. Por lo tanto, en este tratado, el término Imperio Alemán será utilizado. La coronación se celebrará en el Palacio de Versalles, y será un honor contar con su presencia. En el Palacio de Versalles. Para Francia, la ceremonia de coronación del Imperio Alemán en uno de sus mayores tesoros, el Palacio de Versalles, era una humillación. Sí, en el Palacio de Versalles. Por supuesto, solicitamos también la cesión de Alsacia-Lorena a nuestro Imperio Alemán. El ministro francés Walewski apretó los dientes con fuerza. Sin embargo, la humillación para las naciones vencidas apenas comenzaba. Después de varias semanas de arduas negociaciones, finalmente se completó el Tratado de Londres. Capítulo 263.
Si no fuera por los ciudadanos de Londres, quizá las negociaciones habrían durado aún más. El general Martínez murmuró con un gesto de disgusto. Desde el primer momento en que pisó esta ciudad de Londres, había deseado irse, y sin embargo, tuvo que quedarse allí durante meses. Diplomáticos de todos los países participantes, incluidos los de Sudamérica, llegaron tarde, y las negociaciones no se cerraron hasta que se proclamó el Imperio Alemán y se celebró la coronación en el Palacio de Versalles. México planeaba arrebatarle todo a Inglaterra, excepto la metrópoli y la familia real, y por lo que se escuchaba, Inglaterra estaba en desacuerdo. Para ser exactos, más que oposición, parecían estar rogando, alargando el asunto y pidiendo que se les diera una tregua, pensó él. Los diplomáticos ingleses, liderados por el conde de Clarendon, habían abandonado todo rastro de orgullo, suplicando y aferrándose a cada pequeña concesión en cada área. Pero al final, no fueron ellos quienes frenaron el avance de México, sino los mismos ciudadanos de Londres. Señor, al fin y al cabo, ya hemos terminado. Y, dígame, ¿cuándo más tendríamos la oportunidad de vivir en un palacio? Comentó su asistente, dejando entrever cierta nostalgia. Tú te fuiste de vacaciones a Versalles, mientras yo me quedaba aquí, en esta ciudad con su olor nauseabundo. Bueno, fue algo que no pude evitar. Las tropas mexicanas en Londres también tuvieron permisos de descanso, y aunque no pudieron regresar a México, sí tuvieron tiempo para alejarse del servicio. La guerra estaba prácticamente concluida, y tras los combates, un respiro era algo más que necesario. Todos, incluidos los oficiales, tuvieron descanso, excepto el general Martínez, el único que no pudo permitírselo, como comandante en jefe. Quien finalmente le dio un respiro al general, atrapado en esta ciudad de aire enrarecido, no fueron otros que los ciudadanos londinenses. Al principio, se sentían seguros bajo la custodia de las fuerzas mexicanas, pero con el tiempo, la opresiva atmósfera de Londres comenzó a asfixiarlos. La vigilancia era tan estricta que en cualquier esquina uno podía toparse con soldados del Imperio mexicano. Los londinenses soportaron la situación durante semanas, hasta que, hartos, se lanzaron en masa hacia la Torre de Londres. Malditos políticos. No podemos vivir con esta asfixia. Pónganle fin de una vez. Aunque no se atrevieron a enfrentarse a las fuerzas mexicanas, no dudaron en descargar su ira contra sus propios políticos. Ya le habían lanzado piedras al primer ministro, así que, ¿qué más daba? Estamos trabajando por el bien de Inglaterra, y en lugar de apoyarnos, nos dicen que terminemos ya. Protestaron el conde de Clarendon y sus colegas, sintiéndose incomprendidos y desmoralizados. También hay que cuidar la imagen ante otros países. Tal vez sea hora de poner fin a esto, sugirieron el príncipe Albert y el primer ministro. En realidad, los países vencedores comenzaban a observar con desagrado los intentos de Inglaterra de ganar tiempo. Las naciones derrotadas no guardaban rencor a Inglaterra, que les intentaba conceder algo más de tiempo, pero los países vencedores empezaban a perder la paciencia. De acuerdo, fue la respuesta final. Así se concluyó el Tratado de Londres. Veamos. Quizá como recompensa por el esfuerzo de mantener el control en Londres, al general Martínez le enviaron una copia del tratado casi de inmediato. A pesar de ser un documento público, disponible para todos, fue el primero en tenerlo en sus manos, aparte de los diplomáticos que lo redactaron y los primeros ministros de cada nación. ¿Los tratados siempre son tan largos? Preguntó su asistente, algo incómodo, pues también parecía tener curiosidad y se había acercado para echar un vistazo. A diferencia de los tratados comunes de unas pocas páginas, el Tratado de Londres era casi un libro, y un libro bastante grueso. Está aquí todo cambio y demanda que surgió en la guerra. Digamos que este tratado contiene los acuerdos individuales entre todos los países involucrados. Solo los apartados de alto nivel, que agrupaban múltiples cláusulas, eran más de 10, y las cláusulas en total superaban el centenar. Cada una con sus anexos detallados, lo cual justificaba el grosor del documento. Ya veo. Viéndolo así, no es tan sorprendente que haya tomado tanto tiempo. Aunque no era un experto en diplomacia, el asistente pensó que, considerando que el documento tenía cientos de páginas y cada frase y palabra debía haber sido negociada hasta el último detalle, debieron haber pasado verdaderos calvarios. Tratado de Londres, 1856. Preámbulo.
Entre el Imperio Mexicano, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso y sus aliados, en adelante referidos como las naciones vencedoras, y el Imperio Británico, la República de Francia, el Imperio Austríaco, los Estados Unidos de América y sus aliados, en adelante referidos como las naciones vencidas, con el fin de restaurar la paz y estabilidad mundial, establecer un nuevo orden internacional, reparar los daños causados por la guerra y prevenir futuros conflictos. El general Martínez pasó rápidamente las secciones iniciales sobre el preámbulo y la declaración de paz. Su interés estaba en quién había ganado y perdido qué. Tras pasar varias páginas, al fin encontró la sección que buscaba. La primera cláusula es algo que nos toca ejecutar a nosotros. Una cláusula que permite la confiscación legal de oro y bienes. Realmente, estos diplomáticos son ingeniosos, comentó el asistente. El Imperio Mexicano planeaba confiscar todo lo posible sin dilación. Igual que había confiscado las propiedades de terratenientes que apoyaron rebeliones, México ahora se disponía a vaciar los bienes londinenses bajo su control. El siguiente apartado es similar para Francia, pero en su caso, serán los alemanes quienes se encargarán de saquear, comentó el general Martínez, con una media sonrisa. Aunque México había realizado mayores inversiones en Francia que Alemania, la operación se llevaría a cabo con la ayuda de los germanos. Sí, y luego, el tema pasó a hablar sobre territorios y colonias, pero el texto era tan extenso y enredado que el general Martínez decidió concentrarse en los puntos más importantes, sin detenerse demasiado. Sabía que era imposible recordar cada detalle a ese grueso documento. Para México, hemos conseguido el territorio de Oregón, Gibraltar y el archipiélago de Malta, que Inglaterra nos ha cedido. Pero debajo de eso hay algo aún mayor, general. ¿Algo mayor? Vaya, Estados Unidos ha pagado un precio muy alto. Quizá debieron pensárselo mejor antes de involucrarse. Inglaterra había salido gravemente dañada, pero Estados Unidos, que se había visto arrastrado, también sufrió pérdidas inmensas. Ahora controlamos todos los territorios al oeste del Mississippi, lo cual facilitará nuestra defensa. Aunque ya teníamos el río como frontera, ahora tenemos más terreno, lo cual es bastante ventajoso. Estados Unidos protestó, considerando esta demanda excesiva, pero para México, que había enfrentado a los estadounidenses en más de una ocasión, esta represalia era justa y necesaria. No es realmente por ambición territorial. Más bien, es para reducir la fuerza y el potencial de Estados Unidos, en un acto más punitivo que otra cosa. Si el emperador hubiera querido expandir aún más nuestro territorio, habría ordenado la anexión de Canadá, pero no fue así. Algunos habían sugerido incorporar Canadá, pero el emperador se negó rotundamente. Además de la inevitable oposición de Canadá e Inglaterra, la anexión también habría generado conflictos con sus aliados, y al ser Canadá un territorio en gran parte inexplorado, los problemas que acarrearía superarían sus beneficios. Entiendo. Y, Alsacia y Lorena fueron entregadas a Alemania, mientras que Rusia recibió parte del noreste de Armenia y una sección del reino de Galicia y Lodomería. Inglaterra había perdido todos sus territorios y colonias de ultramar, pero no había sufrido un cambio territorial drástico, en parte porque México no ambicionaba nuevas tierras y en parte debido a la rivalidad entre los países vencedores. En Sudamérica, Brasil ha sido quien ha sufrido las mayores pérdidas. Paraguay ha conseguido un buen bocado de su territorio. Así es. La guerra terminó demasiado pronto, y la mayoría de los países sudamericanos apenas participaron. A excepción de algunas zonas acordadas previamente, las fronteras apenas cambiaron. Los grandes beneficiados resultaron ser Uruguay y Paraguay, a quienes se les prometió acceso al mar, y ahora compartían la región de Río Grande del Sur, anteriormente brasileña. Chile obtuvo una porción del sur de la Confederación Peruano-Boliviana, y Argentina solo se quedó con las Islas Malvinas, o Islas Falkland. A decir verdad, considerando que apenas lucharon, no podían quejarse. Irlanda se independizó como una nación unificada, mientras que India sería dividida en varios estados independientes, bajo la supervisión del Imperio Mexicano. Irlanda e India son un caso. En cuanto a las colonias en África, crearán varios nuevos países, eso será problemático. Probablemente asignarán a alguien competente desde la agencia de inteligencia para supervisar, aunque habrá un período de caos, seguro. El general hojeó rápidamente la sección de colonias, luego la de las indemnizaciones, donde se mencionaban cantidades astronómicas, y finalmente llegó a la parte sobre las fuerzas militares de cada país.
Vaya, nos quedamos con casi toda la flota británica. De sus 24 acorazados en buen estado, nos llevamos 19. Originalmente, México planeaba apoderarse de toda la flota, pero Inglaterra, aferrándose a su último vestigio de dignidad, suplicó conservar al menos 5 buques. Francia y Austria también cedieron la mayor parte de sus flotas. Francia retuvo solo 5 buques, de los cuales 3 pasarían a manos de los vencedores, y Austria, con 3, cedería 2. De las 24 naves que recibirían los vencedores, a México se le asignaron 16, y a Alemania y Rusia, 4 cada uno. Las limitaciones a sus ejércitos son severas. La infantería se reduce a un máximo de 100.000 soldados, y la marina solo puede tener buques de hasta 12.000 toneladas, con un máximo de 10 naves. Estas restricciones aplicaban a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, mientras que Austria, que sentía una gran amenaza por el Imperio alemán, se opuso ferozmente a limitar su ejército y, tras amenazar con desatar una nueva guerra, consiguió mantener hasta 300.000 tropas, a cambio de reducir su flota a solo 3 naves. Aunque Alemania y Rusia se opusieron, otros países, incluido México, apoyaron el acuerdo. El tratado contenía además artículos sobre economía, juicios de crímenes de guerra y muchas otras disposiciones, pero el general Martínez cerró el documento y se levantó. Entonces, que el tratado se haya firmado significa que es hora de ejecutar nuestra operación, ¿verdad? Había revisado los puntos que le interesaban. Ahora, Martínez estaba decidido a llevar a cabo la misión rápidamente para poder regresar a casa. Era una tarea que tomaría tiempo, y no pensaba desperdiciar ni un minuto. Sacó un documento confidencial, titulado Lista de Activos, preparado en colaboración con la Agencia de Inteligencia y el Tesoro Imperial, y dio la orden. Reúne a las tropas de inmediato. Sí, señor. Las enormes sumas de libras y bonos británicos en manos de banqueros del imperio y financieros judíos, bajo órdenes secretas del gobierno mexicano, ya habían sido trasladadas a Londres. Inglaterra había emitido moneda en exceso para enfrentar su crisis económica, una deuda que ni siquiera el oro, con sus 130 toneladas, podría cubrir. Aunque antes contaba con poder para evitar tales efectos secundarios, ahora Inglaterra no tenía medios para sostenerse, y México estaba dispuesto a cobrar cada deuda. Se ordenó a las fuerzas del Imperio Mexicano en Londres, compuestas por 400.000 efectivos, que iniciaran la operación. Recuerden, esto no es un saqueo. Limítense estrictamente a los activos designados y entreguen libras o bonos en compensación. No les demos excusa alguna para que difamen nuestra operación. ¿Entendido? Sí, señor. Lo vigilaremos rigurosamente. La operación de traslado de oro había comenzado. El oro del Banco de Inglaterra sería movido en secreto a las bases del Imperio Mexicano, disfrazado como material militar, mientras realizaban preparativos de retirada. Despejen la zona alrededor de Threadneedle Street. No podemos permitir que se sepa a plena vista que nos llevamos el oro. Sí, señor. Aunque cubrieran el oro con algún tipo de tela, los ciudadanos lo reconocerían de inmediato. Lo mejor era que no vieran nada de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, despejar Threadneedle Street levantaría sospechas en algunos, pero adivinar es diferente a verlo con sus propios ojos. Entonces, comencemos. Así, 400.000 soldados comenzaron a despojar Londres de todo cuanto podían. Capítulo 264. No hagas nada que pueda ganarte el odio innecesario de la gente. Recuperar los activos de Londres era el objetivo principal, pero evitar la animosidad de los ciudadanos británicos era fundamental para la misión. Señor, ¿por qué tenemos que ser tan cuidadosos? Hemos ganado la guerra, y los británicos ya no pueden hacer nada. Cuando la gente se ve acorralada, no sabes qué locuras puede hacer. De hecho, ¿no fue esta guerra una completa insensatez? Incluso si eran ingleses, ir a la guerra estando en bancarrota, estaba claro que habían perdido la razón. El capitán repetía lo que había oído de sus superiores, pero el soldado seguía sin convencerse. Sí, pero, ¿no deberían experimentar las consecuencias de su locura? Solo así aprenderán para la próxima vez. Deja de quejarte y sigue cargando, todos los demás están haciendo su trabajo. Entendido. A pesar de que oficialmente lo llamaban una operación de recuperación de activos legítimos, para el sargento no era muy diferente de un saqueo, aunque, ciertamente, había algunas diferencias.
A los soldados se les prohibía acercarse a las casas de la gente, y en los mercados o calles no podían tocar ni alimentos ni productos de primera necesidad. Solo en su compañía, 3 soldados habían sido sancionados por intentar robar discretamente. Aún así, no solo están tomando propiedades del gobierno. También están vaciando las fábricas y las mansiones de los ricos, pensó el sargento. A cambio de los bienes, entregaban libras o bonos británicos, pero todos sabían que esos papeles no valían más que el peso de la tinta con la que estaban impresos. Se estaban llevando objetos de valor a cambio de billetes casi sin valor. En un principio, el sargento fue asignado a transportar oro, pero una vez que terminaron, pasaron a vaciar museos, lo cual era una tarea tediosa y agotadora. ¿De verdad necesitamos llevarnos hasta estas piedras? Ni siquiera parecen tener un uso práctico, murmuró el sargento. Pero el oficial lo escuchó, como si tuviera oídos de lince. Ignorante. Esto es la famosa piedra de Rosetta. Fue hecha en Egipto alrededor del año 192 AC. ¿En serio? Entonces supongo que esto también cuenta como saqueo. Los innumerables artefactos, obras de arte y reliquias en el Museo Británico incluían tanto objetos británicos como muchas piezas extranjeras. Los evaluadores del Imperio Mexicano asignaban un valor justo a las piezas compradas legalmente, pero las piezas robadas las consideraban botín y les ponían precios ínfimos para llevárselas todas. El Imperio Mexicano evitaba tocar las casas y bienes de los ciudadanos, los alimentos, productos esenciales y propiedades simbólicas como los palacios. Pero todo lo demás estaba bajo su control. Por favor, si se llevan eso, mi fábrica no podrá funcionar. Exclamaba un dueño de fábrica, sin atreverse a intervenir físicamente, pues los soldados mexicanos le apuntaban con sus armas. Estamos en una operación. Retírese. Se le pagará el precio por sus máquinas. ¿Qué se supone que voy a hacer con esas libras devaluadas? Maldita sea. México había superado a Inglaterra en sectores clave como el acero, la maquinaria a vapor y los ferrocarriles, pero aún quedaban industrias en las que Inglaterra mantenía ventaja. Como cuna de la revolución industrial, algunas áreas aún le pertenecían, pero no por mucho tiempo. México estaba comprando todas las patentes y estudios científicos cruciales de Inglaterra con libras, y luego se llevaba las máquinas de las fábricas con ayuda de ingenieros para desmontarlas por completo. El dueño de la fábrica, furioso al ver que México se llevaba las costosas máquinas que había adquirido, salió a la calle. Quería apelar a la opinión pública. Su pensamiento era simple. Si los ciudadanos de Londres se alzaban en masa, ni siquiera México podría saquear a sus anchas. Escuchen todos. México está. ¿Eh? Para su sorpresa, el ambiente en las calles de Londres era completamente opuesto a lo que había imaginado. En lugar de indignarse por los abusos de México, la gente hablaba positivamente del imperio invasor. Comprar todos los almacenes de los ricos para repartir la comida. Eso es como de obra de teatro. Esos bastardos acaparando trigo mientras la gente muere de hambre por los precios desorbitados. Desde la crisis económica, el precio de los alimentos en Londres había alcanzado niveles insostenibles, especialmente tras la caída de la ciudad. Con el tiempo, y para alimentar a su ejército, el Imperio Mexicano empezó a comprar comida en el mercado londinense. Al principio, los ciudadanos culpaban a México, pero el Imperio Mexicano, astutamente, comenzó a adquirir los almacenes de los ricos y distribuir alimentos gratuitamente entre la gente. Al ver que preciosos alimentos se pudrían en almacenes mientras la población moría de hambre, los londinenses volcaron su ira contra los acaparadores, y su resentimiento hacia México se fue desvaneciendo. Dicen que a partir del próximo mes entrarán flotas mexicanas llenas de grano. Eso debería estabilizar los precios. Inglaterra, a pesar de su vasto imperio, era incapaz de alimentar a su propia población, sobre todo tras la pérdida de Irlanda, y México, con su creciente número de agricultores independientes, necesitaba mantener el precio de sus productos agrícolas en un nivel accesible. Pero, si los soldados del Imperio Mexicano están saqueando la ciudad ahora mismo. El dueño de la fábrica intentó hablar en medio de la multitud que, lejos de resentir al Imperio Mexicano, lo veía de manera favorable. Pero las miradas que recibió fueron frías. Por cómo vistes, pareces uno de esos burgueses. ¿Te han quitado las máquinas de la fábrica? ¿Seguro que las compraste exprimiendo a los trabajadores, y ahora tienes la cara de pedirnos ayuda? La mayoría de los londinenses eran trabajadores de fábricas y no sentían ningún aprecio por los burgueses.
De hecho, a menudo los despreciaban. Nadie compartía su indignación. La noticia de la firma del Tratado de Londres había cruzado el océano. Ha sido más rápido de lo que pensaba. Creí que llevaría más tiempo. Al decir esto en voz baja, el ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, que traía la noticia, me respondió. Gracias a los ciudadanos de Londres, que rodearon la torre y exigieron que terminaran las negociaciones, todo se resolvió más rápido de lo previsto. ¿Qué dices? Jajaja, qué cosa tan absurda. Los diplomáticos ingleses se habrían esforzado al máximo por su país, y que les pidieran que se dieran prisa, era algo insólito. Claro, con un ejército de 400.000 hombres estacionado en la ciudad, no era sorprendente que los ciudadanos de Londres se sintieran presionados, pero aún así, no dejaba de ser una situación ridícula. Entonces, todo ha terminado. Saquen todo esto de aquí. En mi despacho, todavía había tableros y documentos esparcidos sobre el conflicto. Aunque la guerra en sí no fue difícil, sentí una ola de alivio recorriendo mi cuerpo al saber que, finalmente, había terminado el conflicto de larga data con esos ingleses. Por fin habíamos puesto en su lugar a aquellos rivales molestos, y eso también significaba que nuestro imperio mexicano era reconocido indiscutiblemente como la potencia más grande del mundo. Cerré los ojos por un momento, saboreando este triunfo. Felicidades, Su Majestad. Diego esperó un instante antes de felicitarme, y el ministro de Relaciones Exteriores también se unió. Gracias a todos. Se han esforzado mucho. Celebren en la fiesta y descansen bien. Planeaba permitirles un día de descanso, pero desde fuera se escuchaba un murmullo. ¡Viva! ¡Larga vida! Parece que la noticia ya ha salido en los periódicos. Las imprentas son increíblemente rápidas hoy en día. Yo acababa de recibir el informe de la firma del tratado, y ya había ciudadanos aglomerándose afuera y lanzando vítores. Seguro que tenían los artículos escritos y listos para imprimir de antemano. Los gritos se volvían cada vez más fuertes. ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Larga vida a Su Majestad! ¿Qué le parece salir a saludar con la mano? Pronto empezará la fiesta que preparamos, y sería una gran manera de dar inicio a las celebraciones, me sugirió Diego con una sonrisa. La ceremonia formal de la victoria se llevaría a cabo cuando las tropas regresaran, pero las festividades en honor a la victoria comenzarían hoy mismo. Todo estaba preparado, y siendo mexicanos, todos sabían que habíamos tomado Londres y que incluso el primer ministro había partido a Londres después del ministro de Relaciones Exteriores, por lo que la gente estaba tranquila y esperando este momento de paz. Así lo haré. Ministro, ya puede retirarse. Ha trabajado mucho. Gracias, Su Majestad. Le di una palmada en el hombro al ministro Ocampo y me dirigí al balcón del segundo piso. ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Larga vida a Su Majestad! Al abrir la ventana, vi que, aunque apenas se había dado a conocer la noticia, ya había una multitud enorme reunida. Es Su Majestad el Emperador. Alguien me avistó, y cuando levanté la mano para saludar, un estruendoso grito de júbilo llenó el aire. ¡Wow! Podría haber dicho unas palabras, pero considerando que pronto tendríamos la ceremonia oficial de la victoria, solo saludé con la mano y regresé al interior. Me siento como una estrella de rock. Parece que ya hay más de 10.000 personas reunidas. Es impresionante, comentó Diego con asombro. Aunque ya teníamos un alto nivel de apoyo, ahora ni siquiera tiene sentido medirlo. No es para menos. Aquel país pobre después de la independencia se ha convertido en la nación más poderosa del mundo en tan solo 35 años. Ahora entiendo por qué algunos dicen que Su Majestad y el emperador anterior son, en realidad, como ángeles. Jaja, estás hablando con bastante irreverencia, respondí con una sonrisa. Aunque había debilitado considerablemente el poder secular de la Iglesia después de quebrar la influencia de los poderes eclesiásticos, la Iglesia católica seguía siendo la religión predominante en México, con una gran influencia espiritual. Aún así, surgían comentarios como esos. Soy solo un hombre, Diego. Recuérdamelo cada vez que sientas que lo olvido. Esa es tu tarea más importante. No necesitaba hacer como el emperador romano Marco Aurelio, quien mandaba a un esclavo a decirle Iuvare Justaman. Pero siempre debía tenerlo presente. Recordaba que fui enviado aquí por una fuerza desconocida, y que lo que he logrado es gracias a mi conocimiento moderno. No vine aquí solo para hacer de México una potencia dominante.
Si olvidara esto y me dejara llevar por la arrogancia, el desenlace seguramente no sería favorable. Entendido, Su Majestad, respondió Diego con seriedad. Jajaja, no hace falta ponerse tan solemne en un día como hoy. A propósito, había dejado de leer el informe. ¿Cuándo llega el oro del Banco de Inglaterra? El general Martínez comenzó la operación el día de la firma del tratado, así que se espera que llegue en una semana. Jajaja, me dijo que deseaba salir de Londres lo antes posible, y parece que no era una broma. Nuestra victoria no solo significaba que habíamos dado una lección a los rivales ingleses y nos habíamos convertido en la nación más poderosa del mundo, sino que también nos traía enormes beneficios económicos. El valor de una tonelada de oro alcanzaba las 125.000 libras o 660.000 pesos. Así, las 130 toneladas adicionales de oro tenían un valor asombroso de 85,8 millones de pesos. Y no era solo eso. La mayoría de los países emitían mucho más dinero del que tenían en oro, pero en México, nuestra ley establecía una reserva del 25%, lo que significaba que podíamos emitir hasta 4 veces el oro que teníamos en reservas. Claro, emitir inmediatamente 340 millones de pesos causaría una inflación descontrolada y los precios se dispararían, así que no podíamos hacer eso. Sin embargo, al final, esa sería la capacidad de emisión que tendríamos a nuestra disposición. Pero no necesitábamos esperar demasiado para empezar a utilizar esos fondos. Retiré todos los documentos relacionados con la guerra de mi escritorio y saqué el proyecto que había redactado personalmente. En la portada se leía: Banco de Desarrollo de América Latina. Capítulo 265. ¿Qué? ¿Este es realmente el preámbulo del tratado? Francisco Castelar, presidente de la República de España, chasqueó la lengua mientras hojeaba la copia del Tratado de Londres que el Ministerio de Relaciones Exteriores había traído desde Londres. El documento, de un grosor similar a un libro, estaba en español, por lo que no requería traducción. Con esto, podemos decir que Inglaterra está acabada. Era una crónica del desesperado esfuerzo de los diplomáticos británicos, luchando para salvar al menos un poco mientras México trabajaba para reducir a Inglaterra a escombros. Sin embargo, la única carta de negociación que Inglaterra tenía era algo así como: no podemos ganar la guerra, pero podemos resistir hasta causarles molestias. México, al parecer, no quería ver un derramamiento de sangre masivo entre los británicos y había hecho algunas concesiones, pero el resultado seguía siendo el mismo. Inglaterra perdería prácticamente todo lo que poseía. Y todo debido a la primera cláusula. México tenía derecho legal sobre casi todos los activos británicos. ¿Así que México era quien estaba comprando todas esas libras?, comentó el asistente, asombrado. Sí, pensaba que solo estaban locos, pero claro, querían usarlas para algo como esto. ¡Qué inteligentes! El presidente Castelar asintió con la observación de su asistente. Desde la creación de la Bolsa de Madrid en 1831, se había visto lo mismo que en Londres y París. Con cada noticia de la quiebra financiera, la declaración de guerra, la caída de París, la derrota en el mar y la toma de Londres, la libra esterlina se desplomaba, arrastrando a aquellos que compraban en el mínimo absoluto hasta el Manzanares. En la bolsa se decía: si quieres mirar al abismo, observa el precio de la libra. Aún así, había algunos locos que continuaban comprando libras. Los rumores sobre estos compradores habían llegado incluso al presidente, y todo resultó ser una estrategia de México. Entonces, esto confirma que el ataque contra la libra fue diseñado por México. Así parece. Pero, ¿quién se atrevería a reclamarle algo al imperio mexicano? Le han arrebatado a Inglaterra su posición en el mundo. El presidente Castelar pensó en el antiguo trono de España, arrebatado por Inglaterra tras la humillante derrota de la Armada Invencible en Calais. En aquella época, España era un verdadero imperio global y el país más rico del mundo. Vaya, la historia realmente se repite. Aunque el presidente Castelar lo decía, le costaba imaginar que México algún día cediera su posición. Con su vasto territorio, el crecimiento explosivo de su población y economía, parecía imposible que algún país lograra desafiarlo. Si tan solo hubiéramos tenido personas como ellos en España, suspiró el asistente. Era imposible cambiar el pasado, pero muchos españoles solían imaginar cómo sería si la familia Iturbide hubiera permanecido leal a España. Jajaja, se dice que Agustín I fue bastante leal en su juventud, ¿no? Pero fue España quien no supo mantener su lealtad.
A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si hubiéramos invertido parte de las inmensas riquezas que sacamos del Nuevo Mundo en desarrollar nuestra industria, en lugar de gastarlas en lujos. España había traído del Nuevo Mundo tanto oro y plata que causó una inflación desmedida. Sin embargo, en lugar de invertir en la manufactura o siquiera en la agricultura, el país se dedicó a comprar artículos de lujo y especias de otros países, fortaleciendo la industria de otros. Los nobles comenzaron a vestir trajes bordados con hilos de oro y plata, y a llevar joyas adornadas con perlas, diamantes y rubíes. Especialmente populares fueron los cuellos rizados conocidos como golas, que se convirtieron en un símbolo de la alta sociedad. Pero esto era solo el comienzo del lujo. Los reyes y la nobleza mandaban construir palacios y edificaciones fastuosas, llevando el derroche al extremo y debilitando los recursos destinados a la administración y defensa del vasto imperio. Oh, vamos, eso ya es mucho pedir. Es más probable que mi fantasía de cambiar a dos personas sea más realista que esperar que el rey y todos los nobles cambien. Bastaría con que dos personas fueran diferentes. Tienes razón. Pero el desarrollo industrial no es algo que podamos dar por perdido. Al contrario, ahora es nuestra oportunidad. El presidente Castelar no dejaba pasar una oportunidad. Un diplomático en Venezuela le había enviado un informe. En Caracas, la antigua capital venezolana, estaban fundando algo llamado el Banco de Desarrollo de América Latina. El presidente Castelar comprendió la intención del emperador mexicano con solo oír el nombre del banco. Sin duda, planeaban utilizar las enormes riquezas obtenidas de Inglaterra. Claro, el emperador no va a liberar el dinero así como así. Eso solo provocaría una inflación descontrolada, como en la vieja España. Desde este momento, nuestra prioridad será unirnos a este proyecto. Aunque la victoria de México ya era conocida, el contenido específico del tratado causó gran impacto en el mundo. Las naciones europeas se preparaban para alinearse con el nuevo orden centrado en el imperio mexicano. India celebró la noticia, mientras que las reacciones de los países de Asia Oriental fueron variadas. En Japón, la situación política estaba en caos. Aunque los clanes Satsuma, Chosu, Tosa y Izen acababan de establecer un nuevo sistema, el poder estaba en manos de Satsuma y Chosu, los principales promotores de las regiones. Pero esa autoridad ahora temblaba. ¿Es cierto esto? ¿Que Inglaterra? Para los miembros del clan Satsuma y Chosu, que eran cercanos a Inglaterra, era como un rayo de luz cegadora. ¿No era Inglaterra el país que aplastó a China como si nada? ¿Y ahora dicen que ha caído hasta este punto? Querían creer que la traducción era incorrecta. Sin embargo, aquellos que sabían inglés y los que leyeron la versión en español coincidían en su contenido. La atmósfera en Edo había cambiado. El nuevo gobierno central, fuertemente controlado por Satsuma y Chosu, comenzaba a perder su aura de poder absoluto. Ya que el nuevo dueño del mundo está decidido, es obvio hacia dónde debemos inclinarnos, ¿no? Sin duda. Cuando la prolongada lucha entre las dos superpotencias, Inglaterra y México, terminó en una victoria absoluta para México, la gente comenzó a acercarse a las facciones pro-México, como el clan Tosa y el clan Izen. Aquellos que habían estudiado en México eran ahora considerados las mejores mentes. Ajá, no creo que sea adecuado que una sola familia monopolice el cargo de primer ministro, dijo alguien. Así es. Si seguimos así, ¿en qué nos diferenciamos del sistema del shogunato? Respondió otro. El ministro del Interior, Nabeshima Naomasa, empezó a presionar al primer ministro Shimazunari Akira. Pero no solo en Japón el equilibrio de poder se tambaleaba. Sabes bien que mucho conocimiento solo lleva a pensamientos vanos. Haz lo necesario para que no se difunda, ordenó Kim Hwa-geun. Sí, señor. El gobierno de Joseon, que ya tenía la información, comenzó a tomar medidas para evitar que se propagaran los rumores sobre el resultado de la guerra y la situación mundial. Para él, no importaba cómo girara el mundo. Joseon debía continuar su propio camino. Cuida especialmente que esa información no llegue a oídos de ellos. Podrían desarrollar ideas indebidas. Entendido, señor. Se refería a aquellos que habían estudiado en México. Ya había revueltas por todas partes, y si esta noticia llegaba a esos jóvenes, era difícil prever cómo podrían reaccionar. Pero, como ocurre con la mayoría de los intentos de controlar la información, siempre se encuentran formas de que las palabras escapen. Ja, 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 ja. Park Gyusu estalló en carcajadas al recibir una carta en Euxando.
¿España? Así es, nos han dicho que no les importa tener una participación menor, pero que desean al menos ver su nombre incluido. Expresaron su interés en compartir un propósito con sus compañeros de cultura. Increíble. ¿No ven la palabra América en Latinoamérica? Ante mi desconcierto, Diego intervino. Parece que el presidente de España ha olido el dinero. Tiene buen instinto. Ja, vaya. Y justo cuando lo teníamos todo listo. Si sacamos la parte de América en Banco de Desarrollo Latinoamericano, solo quedaría Banco de Desarrollo Latino, lo cual deja la identidad del nombre bastante ambigua. Todo el grupo de lenguas romances deriva del latín, no solo el español o el portugués. También el francés, el italiano, el rumano y muchos otros idiomas regionales provienen del latín. Entonces, ¿rechazamos la propuesta? No, no hay necesidad. De todas formas, la decisión sobre nuevos miembros nos corresponde a nosotros. Además, con España, los resultados llegarán más rápido. Existe un término, Iberoamérica, que cubre un ámbito similar, pero un poco más amplio, incluyendo a España y Portugal. En mi vida pasada, España y Portugal ya tenían la Cumbre Iberoamericana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Claro que no hay necesidad de cambiar el nombre ahora. Aún no se ha definido completamente el concepto de Latinoamérica, así que no hay por qué apresurarse. Y, por supuesto, el Banco de Desarrollo Latinoamericano no es una obra de caridad. Es una entidad en busca de beneficios. Sin embargo, los países de Sudamérica están en las primeras etapas de industrialización o ni siquiera han comenzado, por lo que ver resultados podría tomar entre 10 y 30 años. Pero con España es diferente. Exacto. Hace poco han empezado a construir sus propios buques de guerra y a colocar ferrocarriles. No es lo mismo. Comparar la infraestructura de base de España con la de los países sudamericanos es absurdo. Los proyectos en España arrojarán resultados más rápidos, lo que elevará también la rentabilidad. Aunque no es una potencia mundial, España sigue siendo reconocida como un poder europeo, y su incorporación al banco mejorará nuestra reputación. Es una propuesta bastante conveniente en muchos sentidos. Si solo buscara beneficios, ya lo habría dejado hace tiempo y me habría dedicado a otra cosa. Este proyecto es perfecto para manejar los fondos obtenidos sin causar un gran impacto en la economía doméstica. Pero lo más importante es que este Banco de Desarrollo ofrece beneficios adicionales más allá de lo financiero. Mejora la cooperación entre los países miembros y amplía el alcance de la influencia política y económica de México. Dado que nosotros controlamos la mayoría de las participaciones, podemos decidir los proyectos prioritarios, otorgando préstamos a iniciativas que favorezcan nuestros intereses y reforzando así nuestra influencia económica. La influencia política no es diferente. Los préstamos del Banco de Desarrollo vendrán con estrictas condiciones, y los empleados del banco monitorearán el cumplimiento en cada país, lo que mantendrá en vilo a los dictadores sudamericanos, especialmente a aquellos que, habiendo perdido la guerra, ahora ven cómo sus finanzas se desmoronan bajo el peso de las indemnizaciones. Recibiremos a España, y si Portugal también quiere unirse, lo aceptaremos. Como ordene, Majestad. A una señal de Diego, los secretarios de la oficina real comenzaron a movilizarse para transmitir mi orden a los departamentos administrativos correspondientes. Ahora sí que empieza de verdad. Aunque México se convirtiera en una superpotencia, si en Sudamérica se extendieran el crimen organizado y el narcotráfico como en mi vida pasada, esas drogas y delincuentes acabarían destruyendo a México. Mis descendientes se enfrentarían a la dificultad de proteger una frontera enorme, y sin importar los esfuerzos, resultaría casi imposible. Esa es precisamente la razón por la que me corresponde a mí prevenir ese futuro. Fin del capítulo 265.